De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y ayer Javier Milei, en una incursión poco habitual de su parte, fuera, digamos, saliendo a la calle, fue a visitar la Casa de Empanadas en la que se refugió el youtuber que había sido libertario, que había sido agredido durante la manifestación del miércoles, cuando los estudiantes intentaban impedir lo que finalmente ocurrió, que fue que lograra bloquear el gobierno en alianza con el PRO y otros diputados, de los cuales vamos a hablar ahora, la insistencia con la ley de financiamiento. Hay muchas universidades que están tomadas, es un conflicto además nacional, con fuerte incidencia sobre algunas provincias que electoralmente son importantes para Milei, que es el caso de, bueno, la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Córdoba, etcétera. Pero sobre esto también, Milei fue a la Casa de Empanadas, después recibió al youtuber, recibió también al de Rappi, que lo había estado asistiendo al youtuber, y allí, bueno, si bien la Casa Rosada difundió un video donde son todos muy amables y muy contentos de recibir al presidente, hubo también quienes lo gritaron y lo abucharon en la zona del Congreso, pero es un Milei tratando de volver a mezclarse entre la gente, algo que hacía mucho cuando era candidato, y evitando lo que se dieron cuenta que había sido un error importante, que fue aquel famoso festejo en Olivos con los héroes que habían bloqueado la insistencia con la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Con aquel asado que fue una celebración, mientras que impedían un aumento que hubiese sido muy sutil, pero en todo caso un aumento a la movilidad a los jubilados. En el caso de los universitarios, el gobierno busca cerrar el conflicto y seguir adelante con, bueno, el aumento que le dieron para este mes del 6,8%, que apenas lo que hace es igualar a los trabajadores del sector universitario, trabajadores docentes y no docentes, con el resto de la administración pública nacional, que está un 20% por debajo de la inflación y un 30% la ejecución presupuestaria universitaria abajo respecto del año pasado. Así que bueno, el gobierno quiere seguir adelante, hay que ver qué va a pasar en las universidades con los estudiantes que siguen movilizados, a pesar de que el gobierno da por terminado el asunto. Para Cristina Fernández de Kirchner quedaron algunas secuelas sobre las que apuntó en una larga intervención a través de sus redes sociales. Una Cristina Fernández de Kirchner cada vez más activa en su rol de autoproclamada candidata a presidir el Partido Justicialista. Apuntó contra los diputados propios del Partido Justicialista o de Unión por la Patria, que le permitieron a Milei bloquear la insistencia. No fueron solo 4 radicales, ni tampoco los que perdió Pichetto en su bloque, sino también los diputados tucumanos, que ya hace rato que vienen votando con los libertarios. Se supone que Tucumán es una de las provincias peronistas del norte más importantes. Toda la dirigencia tucumana fue muy cercana a Cristina Fernández Kirchner, hoy votando con los libertarios. Una diputada de Catamarca que se ausentó y de esta manera permitió que esto ocurriera, y también un diputado de Misiones. O sea que Cristina Fernández Kirchner después retuiteó el título de un artículo del diario Página 12 que decía: Jalil y Jaldo, es decir, los gobernadores de Catamarca y de Tucumán, ambos peronistas, al auxilio de Milei, ¿no? Como planteando, bueno, y ahí dice que hay que enderezar lo que está torcido y ordenar lo que está desordenado, que es el lema que ya había usado para postularse al PJ, señalando estas disidencias que sufrieron ellos. Un Milei que, como les decía, busca atarse al mástil de que veta la ley de movilidad jubilatoria, veta la ley de financiamiento universitario, porque ofrece a cambio, dentro de lo que él dice que fue su mandato, la baja de la inflación, para lo cual tuvo ayer una noticia que estaba deseada por el gobierno y por todos los que queremos que la inflación baje, que era que bajara por debajo del 4%, 3,5% la inflación de septiembre, según el INDEC, con una noticia donde el gobierno ve la posibilidad de que la inflación realmente siga cediendo. ¿Por qué?
Pero recordemos que bajó el impuesto país, con lo cual se esperaba que al haber menos impuestos para los importadores, tanto productos finales como los que utilizan insumos importados, bajaron también los precios de aranceles para algunas importaciones, eliminaron trámites para importar y esperaban que todo eso impactara también en una baja del valor de los bienes. Y efectivamente lo que pasó este mes es que subieron mucho más los servicios regulados, lo que tiene que ver con los servicios públicos, que los bienes, es decir, alimentos, el resto. El promedio fue 3,5, pero la inflación núcleo, que es la que no tiene que ver con la decisión del gobierno de cortar subsidios, lo cual impacta en inflación vía suba de tarifas, sino lo que tiene que ver con cómo se mueve el resto de los precios. Bueno, esa inflación núcleo se movió al 3,3%. Recordemos que el gobierno dijo que, que va a salir del cepo cuando la inflación esté a la misma velocidad de la depreciación del tipo de cambio, que es del 2% mensual. Así que hubo una baja. Claro, por un lado decís, está bien porque no suben tanto los alimentos que golpean mucho sobre los sectores populares, con relación al promedio del resto de las subas. La canasta básica para que una familia no sea pobre quedó en 965.000 pesos. Por una familia tipo 2 adultos mayores, 2 menores. Pero lo que sí ocurre, porque el rubro que más subió es vivienda, que tiene que ver además con servicios públicos, etcétera, que subió un 7,3%. Y eso impacta mucho sobre la clase media, que si puede o logra recuperar poder adquisitivo en la medida que la inflación baja, lo que le pasa es que no tiene resto para el consumo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que ver con servicios públicos, alquiler eventualmente, expensas, etcétera, se llevan cada vez una porción más grande de esos ingresos. Pero bueno, un Milei que festejó ayer no el veto, o digamos la posibilidad de que se sostuviera el veto de la ley de financiamiento educativo, sino la inflación del 3,5% para el mes de septiembre, lo cual da 100,1% en lo que va del año y acumulado los últimos 12 meses un 200,9% de inflación.